Hola, mi nombre es Joaquín Sarrón Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Hoy vamos a hablar de conceptos clave, la gobernanza digital. Estos vídeos, estas sesiones sobre conceptos clave se enmarcan dentro de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación en la Era Digital, financiada por la Unión Europea, así como también la Cátedra Isaac en Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. Esta serie de vídeos sobre conceptos clave pretenden asimilar o dar definiciones aproximativas, generales, que nos puedan servir para utilizar estos conceptos o estas categorías en el estudio, la preparación del derecho europeo de la ciencia y la tecnología, vinculadas sobre todo a las cuestiones relativas a la tecnología, a la gobernanza, a la digitalización y a la regulación de estos entornos digitales y tecnológicos que nos interesan y que estamos estudiando. En la sesión de hoy, precisamente, vamos a hablar de uno de esos conceptos clave, que es muy importante, como es la gobernanza digital. ¿Qué se entiende, qué podemos entender por gobernanza digital? Bien, en realidad debemos considerar que puede haber muchas definiciones de gobernanza digital, unas más amplias y otras más específicas o restrictivas. Normalmente, cuando hablamos de gobernanza digital, entendemos que es la forma en que las administraciones públicas, las entidades, normalmente públicas, pero también pueden ser privadas, o la sociedad incluso en general, actúan, toman decisiones y de alguna manera se desarrollan en el entorno digital. Cuidado, porque a veces se utiliza la expresión no de esta manera tan general, sino de una forma muy restrictiva. Por ejemplo, para hacer referencia a la gobernanza únicamente del sector público en el entorno digital. ¿Eso es gobernanza digital? Sí, lo es. Y puede que en algunos contextos, en algunos textos, se utilice de forma restrictiva en ese ámbito. Pero cuando se habla de gobernanza digital, se puede hacer referencia también a la propia gobernanza de las instituciones privadas, por ejemplo, de los bancos, o de las industrias, o incluso de organizaciones sociales, o de la propia sociedad en sí misma, ¿no? De manera que tenemos que tener cuidado con el uso del concepto, porque gobernanza digital puede y debe querer decir algo mucho más allá de lo que es la administración electrónica, que sí está circunscrita al ámbito administrativo, al ámbito del sector público o incluso al gobierno o gobierno electrónico, que sí, cuando decimos gobierno o administración electrónica, estamos hablando única y exclusivamente del sector público. Incluye, por supuesto, estos fenómenos, la gobernanza digital, pero incluye muchos otros y, por supuesto, también todas las cuestiones o instituciones vinculadas a la seguridad de esos entornos digitales, como pueden ser la ciberseguridad o la propia gobernanza de datos, la regulación de los datos o la regulación de los sistemas de inteligencia artificial y otros sistemas que podrían utilizarse en esos entornos digitales. Por tanto, cuando hablamos de gobernanza, hablamos desde esa perspectiva amplia de los fenómenos en los que se manejan las administraciones públicas y las instituciones, entidades públicas y privadas, y la propia sociedad en el entorno digital. Desde el derecho constitucional nos interesa muchísimo estos fenómenos. A veces se habla de constitucionalismo digital, a veces se habla de la constitución del algoritmo, a veces se habla de constitucionalismo tecnológico, de la cuestión tecnológica, a veces se habla de un postconstitucionalismo para hacer, dar respuesta a estos desafíos de la digitalización de los entornos digitales, pero en definitiva la gobernanza digital nos interesa desde el derecho constitucional, porque el derecho constitucional, al final, su objeto es el estudio del poder político y de su limitación, de cómo limitar el poder político a través del Estado de Derecho y la garantía de los derechos y libertades y la separación de poderes. Y ello es esencial también en el mundo, en el entorno digital. Que la gobernanza digital esté presidida también por los principios de separación de poderes, garantía de derechos y libertades, fundamentalmente frente al poder público, pero también los derechos y libertades tienen una dimensión no únicamente vertical frente al poder público, sino incluso también una eficacia horizontal frente al poder privado, especialmente en los entornos digitales, porque uno de los grandes desafíos que produce la digitalización es la ruptura de la cultura constitucional, porque los grandes desafíos o riesgos no vienen del poder público en muchas ocasiones, sino de los actores privados que presiden y tienen un estatus muy especial en el entorno digital. Estamos pensando fundamentalmente en las grandes compañías y plataformas tecnológicas. Cuando hablamos, por tanto, de gobernanza digital, estamos hablando de todo ello. Espero que esta definición haya servido y pueda ser útil para el manejo y el estudio del derecho europeo de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.